Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Y esta noche un programa de acuerdo al último fin de semana, un programa donde vamos a analizar el resultado electoral, el resultado de las legislativas 2017 a nivel nacional, provincial, las repercusiones en nuestra ciudad también. Para ello hemos invitado referentes de partidos más importantes de nuestra ciudad para que nos ayuden a interpretar los fríos números. Luego de los auspiciantes, estamos con ellos. Buenas noches, Fabián, como siempre, bienvenido. Buenas noches, Hugo, un gusto de saludarte en este programa que, como decías en la presentación, vamos a hacer un análisis de lo que dejaron estas elecciones, las legislativas, estas elecciones de medio término, como se denominan, y hemos invitado a referentes, a responsables de las principales fuerzas políticas de la ciudad de Río Cuarto. Para ello está aquí en nuestros estudios Hugo Abrán, quien es el presidente del Circuito Ciudad del Partido Justicialista, Sergio Rivarola, ex candidato a legislador del Frente para la Victoria, y Gabriel Abrile, el presidente de la UCR, Circuito Centro de la ciudad de Río Cuarto. Muchas gracias por venir y buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Hola, buenas noches. Gracias, Hugo. Gracias, Fabián, por un gusto compartir el bloque con Gaby y con Sergio. Hugo, ¿cómo andás? Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a comenzar a hacer un balance. Puede ser, Hugo, con vos, que nos ayudes a interpretar un poquito de las últimas elecciones del domingo, la legislativa. ¿Cómo ves los números? Bueno, mira, en primer lugar, dos palabritas de destacar la responsabilidad cívica de los riocuartenses, ¿no? Porque realmente creo que el 78% concurrieron a las urnas. También es una demostración más de la maduración que están haciendo nuestros ciudadanos y ejerciendo su derecho a decidir sobre su destino, y entonces eso me parece que nosotros como fuerzas políticas tenemos que estar más que satisfechos de ver cómo los riocuartenses en particular, que lo que nos toca a nosotros tres, es ver cómo acuden a las urnas para expresar su voluntad. Así que de allí la felicitación de toda la gente y también a los partidos políticos que para eso también trabajan y mucho en aras de garantizar la mayor participación posible. Con respecto a los resultados, es una norma de vida la mía, ¿no? Así como no sobreactúo con los triunfos, tampoco frente a las adversidades uno les da una dimensión de, como diciendo, no hay mañana. Así que en ese contexto sí la responsabilidad de tomar el resultado como corresponde, reconociendo que hay una fuerza Cambiemos que ha logrado imponerse y de allí mis felicitaciones que ahora al aire, cosa que lo hice en forma privada con Gaby como referente de la fuerza Cambiemos. Y nosotros estábamos en un escenario que ya se vislumbraba muy complicado, muy difícil, desde las PASO, donde realmente la ciudadanía en general se había hecho eco de una inteligente estrategia electoral de la fuerza que gobierna, Cambiemos, en tratar de convertir a la Argentina en un distrito único y de hacerle perder de vista a cada habitante de cada provincia que defender el territorio en la elección de su representante era más que importante al momento de llevar su trabajo a la Cámara Baja. Y en ese sentido, lo que comúnmente se conoce, y ustedes los periodistas lo reflejan, no se pudo escapar de ese cepo de nacionalización de la campaña entre una coyuntura de un antes y un después. Se puede discutir si está bien o está mal, pero en definitiva eso fue lo que predominó, y a partir de allí, no obstante una leve mejoría en los porcentajes, no dejamos de tener que reconocer que el resultado te marca lo que hoy realmente el pueblo argentino y el pueblo cordobés en su conjunto piensa. Gabriel, ¿es así? ¿Es una estrategia? No, yo lo que creo que... A ver, el peronismo ha salido posterior a esta elección a plantear que era una estrategia nacional, y como si esto fuera a ser una cuestión meramente de una campaña política. Creo que no es así. Creo que lo que ha visto la gente es un gobierno nacional federal que baja obras a provincias, a ciudades, a pueblos, que no importa
qué color político tiene, y sobre todo también que lo que ha visto la gente es institucionalidad, que creo que esto se había perdido. Entonces creo que la gente ha visto eso y no acompañó solamente un eslogan de campaña, creo que ha acompañado una gestión de gobierno, que todos sabemos que la situación es muy difícil, sabemos que falta mucho por hacer, pero que por lo menos empezó a encaminar la situación. Creo que la gente acompañó eso. La gente ya no acompaña más estrategia de campaña ni nada por el estilo. Si fuera así, la verdad que por ahí Cambiemos no podría ganar las elecciones como ha sido. Nosotros ha sido una campaña que le hicimos caminando casa por casa, solamente con redes sociales, y obtuvimos el acompañamiento de la gente, lo cual yo estoy convencido que la gente votó mucho más que una campaña política, ¿no? Sergio, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Bueno, la verdad que me parece que es una elección de medio término, como se conoce, para el que gobierna, en este caso para el gobierno de Cambiemos, que ha sido ratificado mayoritariamente. Felicitamos también, obviamente, como corresponde. De todas maneras, me parece que además de ser una elección de medio término, como siempre, genera algún tipo de vicisitudes y corrimientos, sobre todo para los oficialismos, que en general desde el 83 a la fecha siempre, salvo algunas contadas ocasiones, les ha ido bien a los oficialismos de turno. Me parece que en este caso hay una bisagra política para la Argentina, donde por un lado se ratifica el gobierno, pero por el otro lado se configura un escenario político que a la oposición, y específicamente al peronismo y al justicialismo en todas sus formas, le demandará la obligación de conformarse, reorganizarse, si es que así pretende, para eventualmente tener chances de lo que va a ser dentro de 2 años la elección de la presidencia. Me parece que ese es un dato político que hay que abonar. En lo específicamente resuelto en estos días, yo considero que ha habido una campaña acertada del oficialismo en relación a profundizar algunos ejes con los cuales se venía trabajando y que le dio la posibilidad de ganar el balotaje hace casi 2 años. No comparto lo que decía acá el amigo Abril, nunca estuvo en riesgo en la Argentina la institucionalidad. Me parece que eso es una frase que no es la adecuada de lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la Argentina, y me parece que a veces se confunde, y en eso, bueno, a veces en la confusión el oficialismo o los oficialismos de turno tienen mayores herramientas para poder avanzar y profundizar en ejes que los que les resulta a la oposición. En el caso puntual de lo que le tocó a lo que era el Frente para la Victoria, o ahora denominado Unidad Ciudadana, nosotros creo que estábamos centrados con la expectativa de lo que ocurría en Buenos Aires. Nos fue bien en las PASO, con un resultado muy estrecho, pero triunfo al fin en ese momento, y en esta instancia, bueno, lo que todos sabemos, 4 puntos de diferencia, un poquito más, un poquito menos, que no hace más que configurar esto que estoy diciendo, al menos lo que creo, un escenario político nuevo para la oposición con responsabilidades nuevas. Y habrá que ver de qué modo todo ese arco político que bien puede representar el justicialismo en todas sus formas, se reorganiza para tener una impronta política diferente de cara a lo que nosotros, yo no tengo ninguna duda, en lo personal y con los compañeros que compartimos, va a ser una profundización de las medidas de ajuste de este gobierno. ¿Es el primer momento del peronismo? Porque no tiene un referente, el único referente es Cristina, y los que podrían ser perdieron en sus territorios, caso Urtubey en Salta, a lo mejor Schiaretti en la provincia de Córdoba. Hay un dato que es objetivo y que permite una valoración política muy clara, Fabián. Todos los gobiernos peronistas, gobiernos provinciales, que jugaron a medias tintas, que sí y que no, con el gobierno nacional, les fue mal. Vos nombraste Salta, lo de Córdoba fue un papelón, por más que se me enoje Hugo, pero pruebas al canto, y me parece que eso los ciudadanos y los peronistas en particular lo vislumbraron con claridad. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Cuando sos oficialismo y te haces cargo de lo bueno y de lo malo, así como nosotros nos hacemos cargo de lo bueno y de lo malo de lo que fueron los años de Néstor y después de Cristina. Cuando te toca ser opositor, o sos opositor o no lo sos, y eso la gente lo ve con claridad, por eso les ha ido mal. Lo que pasa que
debemos también empezar a definir qué es lo que significa ser opositor, ¿no? Porque si en definitiva ser opositor es despertarse a la mañana y salir a criticar, tampoco me parece que nosotros los argentinos debemos también ir avanzando hacia un esquema de que la oposición tiene que ser responsable y tiene que ser constructiva y tiene que estar enmarcada dentro de lo que es el fortalecimiento de un sistema que lo hemos recuperado, que gracias a Dios está consolidado y creo que ya no hay más retorno a otra cosa, y eso me parece que habla bien también de una moderación de la dirigencia política, y en ese contexto me parece que nosotros desde el Justicialismo de Córdoba, para identificarlo, ¿no? como en lo que puede aquí Sergio estar haciendo referencia, y Sergio no jamás me enojo, al contrario, yo soy muy respetuoso, puedo no compartirla, pero jamás yo me voy a enojar con una opinión de un compañero, de un amigo, esto es así. Yo creo que el compañero Schiaretti cuando asumió el gobierno, después de 4 años muy difíciles que vivimos los cordobeses, cuando De la Sota le entrega la banda de gobernador, fueron 4 años muy difíciles en la relación, y esto no viene el caso quién se peleó con quién, sin embargo, hubo 4 años muy difíciles en la relación de una provincia, de un gobierno con el gobierno nacional. Entonces yo creo que nuestro hoy gobernador en ese momento tomó debida nota también de lo que la gente, independientemente de los justicialistas, ¿no? Que si uno siempre tiene la camiseta, y con la camiseta va también una cuota parte a veces del fanatismo, que se hace perder de vista algunas cuestiones que son necesarias y son positivas, llevó adelante rápidamente una reconstrucción del diálogo con el gobierno nacional a través de una definición muy clara de tratar de desarrollar un peronismo federal y republicano. Está bien, los resultados después se pueden decir que eso fue un fracaso, que no sirvió, pero me parece que el esfuerzo vale, y el esfuerzo que hoy tienen los gobernadores, tanto como más allá del resultado de la elección medio término, que vuelvo a insistir, no los desaparece de ninguna manera del escenario político, de su prestigio y del futuro que tiene que llevar adelante la reconstrucción del peronismo como conjunto de cara a todos los argentinos. Esta situación que se ha vivido en la elección de medio término, que son muy específicas y en una coyuntura muy, muy especial, me parece que de ninguna manera invalida lo que Schiaretti viene haciendo desde el peronismo cordobés con la Liga de Gobernadores de cara al gobierno nacional, que es lo mismo que decir de cara a todos los argentinos. Bien, vamos a marcar la primera pausa, ya regresamos con el análisis de lo que fueron los resultados de estas elecciones, especialmente en la provincia de Córdoba y aquí en Río Cuarto. Bien, continuamos analizando los resultados electorales del último fin de semana en las elecciones legislativas. Y Gabriel, quizás quieras hacer una respuesta a esto que decía. Un poco lo que planteaba Sergio. Nosotros creemos y con total humildad lo decimos, creemos que no había institucionalidad en la Argentina. Creemos que a partir del Poder Ejecutivo había un avasallamiento sobre el Poder Legislativo, sobre los jueces, y cuando vos ves el accionar de algunos jueces durante el kirchnerismo, Yarví, Freire, etcétera, la verdad que creo que no estaba muy claro qué poder era cada uno. Y si vos te vas a un acto que por ahí los argentinos nos olvidamos un poco de las cosas, nos pasan tantas cosas que nos olvidamos de cosas esenciales. La señora presidenta, que fue elegida por el pueblo, no le entregó el mandato a otro presidente elegido por el pueblo. Yo no creo que eso sea una cuestión de capricho, que me enojé y no le entrego la banda. Creo que es un avasallamiento de la institución presidencial. Entonces, yo creo que todas esas cosas la gente la ve, ¿eh? Y todo eso probablemente votó también por no querer volver al pasado. Pero desde nuestro punto de vista, y te lo repito con total humildad, creo que faltaba institucionalidad en Argentina. Mirá, con este reclamo de Santiago Maldonado, que la verdad que no hacemos oídos sordos a este reclamo, porque también es nuestro reclamo, y creo que es también un desafío de este gobierno. Por lo menos con Santiago Maldonado vamos camino a saber qué pasó. Y eso es porque hay institucionalidad. Todavía no sabemos qué pasó con Nisman, todavía no sabemos qué pasó con la AMIA, todavía no sabemos qué pasó con la Embajada de Israel, todavía no sabemos qué pasó con Julio López. Pero estamos encaminados a saber qué pasó con Santiago Maldonado. Por lo menos se dieron
todas las condiciones para que se sepa. Entonces, eso es institucionalidad, ¿eh? Y eso es lo que va a terminar logrando transformar a la Argentina, ¿no? Perdón, pero Sí. un renglón. Tampoco quiero machacar sobre el tema, Gabriel, pero me parece que tocaste un tema muy complicado, que es el tema de la justicia y esencialmente del Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado que está altamente cuestionado por la sociedad. Y me parece que ojalá, lo digo sinceramente, este gobierno, el gobierno en el cual vos te sentís incluido, pueda resolver algunas cuestiones. Pero me parece que arrancaron muy mal, porque desde el minuto cero, desde el día que asumieron como corresponde, en diciembre de 2015, la voracidad con la que se han manejado, saltando todos los instrumentos legales, incluso establecidos en la Constitución, vinculados a la Procuradora Fiscal de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la doctora Gil Carbó, no tiene antecedente en la historia argentina. Sí, entonces digo, a ver. hay elementos que vamos a estar discutiendo No, lo vamos a de un lado y discutir de porque otro. Pero tenemos digo, obviamente me parece que distintas hay que poner las reacciones. cosas en su lugar. Y lo de Sí, Santiago sí. Maldonado, yo Sobre todo, si hay que la imponer las verdad, cosas mira, en su lugar. no quiero la entrar en gente, ese no, tema, la ¿viste? gente. Porque es un tema muy sensible. Pero, yo, la verdad, también nosotros pero por como Santiago supuesto, también te digo, es nuestro reclamo bueno, lo de Santiago. yo ¿no? a vos te creo, Gabriel, sinceramente Sí, te creo pero porque además no. te conozco, sé que sos una persona de bien, pero a buena parte del Ejecutivo Nacional no le podemos Sí. creer, o yo no le puedo creer. Bueno, pero, ¿Viste? vamos a ver. ¿Viste? Todavía Sergio, estamos esperando que que nos vamos digan qué atrás. hacía el secretario de Seguridad Está bien. el momento en que me antojen explican qué hacía Armería. el secretario de Seguridad en el departamento de Nisma, donde todavía nadie sabía. Hay muchas cosas. Por eso te digo, yo confío, y esto no es la cuestión de polemizar, que se va a saber lo que pasó. Ojalá. Bueno, Me todavía parece nos que se han faltan dado muchas pasos cosas. importantes estos días. Muchas cosas todavía no sabemos qué pasó durante los años anteriores de gobierno. Muchas cosas, y cosas graves que pasó en la Argentina. Por eso creo que lo mejor que nos puede pasar, y en esto por ahí no coincidimos con Sergio, pero con respeto lo digo, creo que la gente votó eso. Por eso esta ola de Cambiemos en casi todo el país, ¿no? Sí, bueno, sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Por qué Córdoba no pudo ser San Luis? ¿Por qué San Luis pudo hacer lo que hizo? Sí, es un párrafo aparte, ¿no? Realmente Sí, para reflexionar, ¿no? son esos resultados que uno cree que son irreversibles, ¿no? Es decir, cuando gana el partido de ida 20-0 y después lo da vuelta y gana 21-20, es muy difícil, ¿no? En el fútbol es imposible, pero en la política se ve que siempre digo, cuando uno dice la política es el arte de lo posible, El Barcelona, y ahí está. los Rodríguez Y si hoy te acordás lo de vuelta, me acuerdo. Y en esto, bueno, no quiero hacer comparaciones, hay un pueblo, el pueblo de San Luis, habrá entendido rápidamente el discurso o los correctivos que hizo el gobierno provincial para encontrar el apoyo que le dio, que le hizo revertir 20 puntos abajo y ganar por 10. Nosotros, el esfuerzo desde nuestro propio gobernador que recorrió la provincia planteando en lo que significó, y evidentemente en la primera, para las PASO fue un discurso que al último terminó no teniendo los resultados que uno esperaba, y bueno, lógicamente revertir eso y a través de plantear bien claro qué es lo que se votaba, que vuelvo a insistir, ojalá los representantes de la fuerza política de Cambiemos, que van a sentar en su banca en nombre y representación de la provincia, comunidad gobernada por nuestro gobierno justicialista Unión por Córdoba, estén a la altura de las circunstancias de lo que necesitan los cordobeses. Porque en definitiva, entonces, si no, bueno, eso pronto se va a saber cuando hay que discutir, porque con esto no te cambia para nada. Si nosotros, nuestro gobierno provincial no significa para nada no sostener los ejes de la campaña de discutir una nueva ley de coparticipación, o sea, seguir discutiendo el tema de los subsidios, donde estamos convencidos de que eso hay que revertirlo, con una ley federal subsidio cero o subsidios equivalentes en un plano de igualdad a todas las provincias. Bueno, todos esos ejes nosotros no los vamos a renunciar por más que esto signifique que, o sea, ¿qué entiendo yo? Cambiemos no debiera tomar, y no creo, pues los considero inteligentes, no debiera tomar este resultado como un cheque en blanco. En la política no existen los cheques en blanco. No existen los cheques en blanco. Tiene toda la razón del pero, mundo, Hugo. si se quieren Pero mira, equivocar, bueno, ¿Cómo será? Pero las señales son y la son la diferentes a las que vos tranquilidad, decís. si hay algo que me dio la tranquilidad
de este proceso eleccionario y sobre todo la tranquilidad del presidente, que después de haber tenido semejante apoyo electoral en todo el país, no dijo vamos por todos. Hoy en la mañana salió a decir vamos a tratar de lograr un acuerdo nacional. Eso a mí, te digo la verdad, me deja muy tranquilo, porque si uno ve como era en otras épocas, cuando tenías el apoyo, la verdad que la situación es distinta. De todas maneras, y déjame, Gabriel, sí, perdón. pero no, me parece muy importante. Hoy el presidente a las 8 de la mañana, después de haber tenido semejante resultado electoral, salió a decir que quería construir acuerdos nacionales para que a esto al país lo mejoráramos entre todos, lo cual a mí me da tranquilidad, mucha tranquilidad. Y volviendo un poquito a lo que planteabas, lo de San Luis, creo que las diferencias están, y en esto con total respeto Hugo también, creo que Córdoba tiene una cuestión de final de ciclo. En las PASO, no, pero te digo, uno puede tener una visión subjetiva, que la tiene. Objetivamente te lo digo. Los SAP deben haber hecho cualquier artilugio, pero volvieron a ganar, porque la gente les creyó. Debe haber hecho de todo, la verdad, y no estoy de acuerdo con todo lo que deben haber hecho para volver a ganar por 12 puntos como ganaron. La gente le creyó. Y revirtieron ¿cuánto? 18 o 19 30 puntos y ahora ganaron por puntos, entonces revirtieron 20 de alguna forma no sé qué habrán hecho, y les digo la verdad, no estoy en nada de acuerdo con la política que tienen, pero la gente le creyó. Creo que acá Unión por Córdoba hizo exactamente el mismo esfuerzo, exactamente la misma práctica, y ni siquiera no logró, amplió un poquito la diferencia si uno compara las PASO con las elecciones de ahora. Creo que hay una diferencia entre Córdoba y San Luis y San Luis. Ahora no se compara la transformación social del pueblo de San Luis, no se compara con el de Córdoba. Obviamente es diferente. Aquí no es cuestión de que le creyó o no le creyó, no hay nada que ver. Para preguntarle acá arriba vos, en el tema esto del fin de ciclo. Acuérdate de los 2 puntos que sacó en aquella elección y ahora tiene 50,9. Cuando se descuida Macri tiene más votos que él. Yo creo que va a ser muy difícil porque es una cuestión ejecutiva. Obviamente uno sabe lo que es el peronismo, uno respeta lo que es el peronismo y uno respeta a los actores del peronismo, porque la verdad, de las Sota, Schiaretti, uno sabe lo que son. Pero es la sensación de que Córdoba está viviendo un fin de ciclo. Me parece que hace 20 años que están en la gestión y es difícil poder darle algo más. Y creo que la alternancia es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como sistema democrático, ¿no? Sí, yo al igual que muchísimos cordobeses, no le creo lo que dice Gaby en cuanto a fin de ciclo, pero no le creen, ¿sabes por qué? Porque bueno, está bien que no le crea, no te si le creemos, Hugo, estamos complicados. Claro. No se le cree, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pero no lo digo desde el punto de vista que obviamente, lo obvio no, pero digo que es muy sencillo. Los fin de ciclo, en 20 años de gobierno, ¿sabe cuántas veces lo escuché este fin de ciclo? Salvo en el primer periodo de la Sota, que después fue electo con más votos que el primero y el segundo, y a partir de ahí, al poco tiempo, el radicalismo planteaba el fin del ciclo y se sigue sucediendo. Pero en política no hay milagro. En política nadie gana, es decir, se puede ganar por casualidad. Uno puede ser presidente por casualidad, intendente por casualidad y gobernador también, por distintos factores. Lo que no se puede gobernar 20 años por casualidad. Y en este sentido está justamente lo que sí, yo creo que los radicalismos los reconoce. Los méritos de Schiaretti y de la Sota en interpretar lo que Córdoba y los cordobeses necesitan, en trabajar en el desarrollo de la provincia. Me parece que eso es evidente, porque si no, estamos pensando que todos los ciudadanos cordobeses son bobos. Y eso sería una falta de respeto total. No, pero parte nuestra, que nosotros le agradecemos, porque le agradecemos, somos conscientes que esta sucesión de gobierno pero justicialista en Córdoba no se da con los votos solamente de los compañeros y compañeras, sino de los miles y miles de cordobeses que sin tener la camiseta, ¿cierto?, puesta, creen en Unión por Córdoba, creen de la Sota, creen en Schiaretti, creen en su gente y lo han ido apoyando sistemáticamente. Y te digo que sinceramente este resultado de este domingo, particularmente te lo digo, yo no lo tomo ni como fin de ciclo ni como cuestión, no, yo jamás dramatizo. Yo creo que tenemos gestión de gobierno, hoy día ya Schiaretti tiene que seguir gobernando, Yango en Río Cuarto seguir gobernando de cara a las necesidades de la gente, y en el 19 nos volveremos a encontrar y seguramente ahí analizaremos cómo fue estos 2 años que faltan para determinar cada uno dónde está parado. Bien, vamos a marcar una nueva pausa, ya revisamos y seguimos analizando el resultado de las legislativas 2017. Bueno, seguimos en De Local haciendo un análisis de lo que dejaron las elecciones del pasado día domingo. Sergio, desde Cambiemos de 100 y desde el Frente para la Victoria en su momento estuvieron apoyando, respaldando a Unión por Córdoba. Hay un
fin de ciclo de Unión por Córdoba o desde el Frente para la Victoria tras estos resultados puede haber un acercamiento y una unión del peronismo? No, la verdad que no lo sé. Me parece que lo que decía Hugo en el anterior bloque, la gente es la que te determina los inicios y sobre todo los finales del ciclo, y me parece que eso es lo más importante. Sí es cierto que al peronismo en la historia le han augurado, pero ¿cuántos fines de ciclo le dan al peronismo en general en la historia? Y se reacomoda, tiene sus problemas, pero vuelve a conciliarse con la gente, encuentra una síntesis. Me parece que lo que está pasando en Córdoba, con Unión por Córdoba específicamente, que es la expresión del gobierno desde allá por el 99, si mal no recuerdo, hasta la fecha, es que hay un modo de hacer política que sí ha caducado. Y en eso me parece que el gobierno de Córdoba y los dirigentes del PJ van a tener que trabajar y mucho para ver de qué manera tienen una impronta diferente, no solo del punto de vista de la gestión, sino del punto de vista de la construcción de la política como hecho que impacta en la vida de la gente. La posición, la impostura tradicional me parece que ha terminado, y en eso aquellos dirigentes, y esto me parece que les cabe a todos, incluso por supuesto a nosotros ya nos ha pasado, los que no tengamos esa capacidad de ver la dinámica misma que está ocurriendo al interior de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, nuestras comunidades, bueno, terminaremos en el olvido, y me parece que es lo que en definitiva puede ocurrir si no se avisoran los cambios que se producen casi vertiginosamente. Pero yo quería agregar un punto, porque me parece que decía Gabriel, y no me quiero pelear con Gabriel, pero bueno. Bueno, que se note. Pero es un punto, es un punto. No, porque él decía que él lo escuchó en las últimas horas al presidente después del triunfo. Y yo lo que digo es que estamos bastante llenos de frases muy coloridas del presidente, pero desde el punto de vista de las decisiones, lo que uno observa es que va a contramano de lo que se dice. No me quiero ir muy lejos, pero discutíamos anteriormente respecto a el grado de federalismo o no en la Argentina, sobre el cual Cambiemos ha machacado mucho al respecto. Pero las decisiones van en otro sentido, porque antes de las elecciones, entre las PASO y las elecciones que acaban de terminar, se ha vuelto a poner en el tapete de las discusiones y de las decisiones de este gobierno como punto central una supremacía de la provincia de Buenos Aires por el resto de las provincias argentinas, un hecho que estaba terminado desde hacía más de 12 o 14 años, como es aquel viejo fondo de reparación de los urbanos bonaerenses. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se decide. Me parece que vamos a tener que tener cuidado los que somos del interior, y esto nos cabe a todos, me parece que nos cruza desde el punto de vista político, para tener una discusión en ese sentido, habida cuenta que la agenda en este tema la pone el gobierno. Digo, son hechos que me parece que son parte de la discusión política fina, en serio, que se viene, sobre todo en el Congreso, que va a tener un protagonismo, espero que tenga un protagonismo importante, y que nos involucra a todos de una u otra manera. Déjame con esto del federalismo. Vos fíjate, creo que una de las primeras medidas que Cambiemos fue devolver el 15% de coparticipación, que durante años no se estuvo coparticipando. Se había decidido antes, ¿eh? Sí. No importa, no, legalmente se había decidido por una ley, pero Cambiemos lo hizo definitivamente. Está bien, pero se lo devolvió a Córdoba. Está bien eso, pero estaba decidido. Durante 12 años no pasó, Sergio, eso. Se le devolvió el 15% a Córdoba. Y fíjate que vuelve un poco a lo que planteaba al principio. Hay institucionalidad. La discusión se va a dar en el marco que se tiene que dar, en el Consejo, en el Congreso. Y no tenemos mayoría en el Congreso. ¿No se votó con el bolsillo en esta elección? Hace mucho que no se vota con el bolsillo en Argentina. Me parece, porque la verdad, desde el punto de vista económico, no estamos bien. Es más, avisamos previamente que probablemente haya medidas antipopulares, que probablemente aumente la nafta, lo decimos previamente, y eso es otra cosa que también la gente acompaña. Cuando vos decís una cosa durante la campaña y haces otra, la gente te deja de acompañar. Estos resultados, ¿qué expectativas abren de cara al 2019 en la provincia y al 2020? En el caso de Cambiemos es Negri, Baldassi, Mestre, Juez, hay varios que están en la línea. Gabriel debe estar anotado, ¿verdad? No sé. Yo creo que los apresuramientos
lo llevan a quien lo cometa, ¿no? Hoy, desde el punto de vista, Pero hoy son tenemos que estar hablando de indicadores, quién ¿no? ha resultado ganador de esta elección en medio término, pero Está bien, pero no son indicadores. no, para No. nada. No, yo entiendo que no, porque en definitiva, si nosotros usamos nuestra propia experiencia, y qué mejor sería justamente ampararse en eso, ¿no? Nosotros hemos tenido performance del 2007 al 2017 que nunca pudimos superar entre el 15, el 21, el 24% de los votos, y hoy estamos en el 30,5%, o sea, como hay un repunte Es decir, que no altísimo. perdió el Partido Justicialismo, justicialista usted. Yo vuelvo a decirte, No, porque dice época- usted tiene que quedar claro cuál es mi pensamiento. Es decir, arranqué por eso con el tema de la derrota, aceptado y reconocido. Pero quiero decir que las derrotas yo no las tomo, las adversidades en la vida nunca las tomo como una cuestión final donde no hay un día después. Después, en la derrota vos te sentás, en los triunfos también. El justicialismo para seguir gobernando también no se quedó sentado en la palmera del triunfo y mirándolo, porque si no, no hubiera llegado a estar a los 20 años. Eso también que quede como ejemplo. El que lo quiere tomar, que lo tome. Si que se quiere equivocar, se equivoca. En definitiva, el beneficiario vamos a ser nosotros. ¿Está claro? Si se equivoca, si sentado en la soberbia del triunfo, después no ves lo que está pasando, la gente te acompaña y después te quita el apoyo porque te sigue controlando. A partir de hoy están todos controlados. La oposición, el gobierno nacional, todo el mundo controlado. Por eso nadie debe quedar atado a la palmera. Eso por un lado. A ver, coincido mucho en lo que dice Hugo. Creo que lo dijiste ayer por radio. Coincido Gabriel. mucho en lo que dice Hugo. Ahí le falta una partecita a aclarar. Nosotros no nos tenemos que colgar en la palmera del triunfo. Ahora ellos tienen que aceptar que les fue mal en la elección, porque si no tampoco van a poder llegar bien al 2019. Es una realidad, porque si yo después de una elección perder por 18 puntos, salía a decir que ganamos, que mantuvimos, para nosotros mejor, que sigan con ese discurso y con esa cosa, porque la verdad que a nosotros nos viene bien. Pero coincido en casi todo con el turco. No hay que apresurarse, no son los momentos, creo que hay que construir un montón de cosas y bueno, después se verá. Es bueno. ¿Perdieron 9-1 ustedes? Sí, ¿Cierto? no tenga ninguna duda. Sí. Lamentablemente. Lo dijo el gobernador en las últimas horas o a las horas de cierre del comicio el día domingo. Así que la verdad que Nunca tuviste no sé quién se- nunca tuviste una goleada así en el fútbol. No, no sé quién se hará cargo de ese porcentaje, ¿no? Sí. Del 9-1. Yo me acuerdo del 1. Está bien. Muchas gracias por No, venir. por favor, Sí, van a- De todas maneras, Fabián, Sí. un renglón. Hay que tomar debida cuenta de lo que pasó en las elecciones. Porque no hay voto cautivo en la Argentina. Totalmente. Esta es una noticia que el que no la tenga en cuenta va a tener serios problemas. Así es. Y Bueno. desde ahí se debe pasar. Coincidimos, ¿ves, Así, Sergio? bueno, Bueno. para celebrar o no, pues se van a llevar un presente del programa, un Malbec de Supermercado San. Así que Pero muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias. Gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Hoy venimos a hablar sobre el tema de esta ley que modifica la forma de tributación de ganancias. Sí, ha habido algunas modificaciones interesantes en la ley de impuestos a la ganancia. Si bien son de comienzo de año, bueno, nunca hemos tenido la posibilidad de dialogar sobre las mismas, como consecuencia que la veré este año ha sido el blanqueo y la moratoria. Claro. Pero una ley bastante interesante y que si bien tiene algunos grises, como siempre, la técnica legislativa argentina no mejora, ¿No mejora o lo hace? no quizás mejora con alguna experiencia? sí, o lo deben hacer con mucha experiencia, ¿no? Pero se han creado nuevos hechos imponibles en el impuesto a las ganancias, que yo creo que son hechos imponibles que la población, a través de sus expectativas y demás, eran hechos imponibles que han sido solicitados en algunas bases. Y me refiero a lo siguiente. Esta es la ley, la 27346, y se han incorporado algunos elementos interesantes, como por ejemplo, las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar. Nunca había sido grabado en el impuesto a las ganancias el juego de azar, y en una tasa bastante interesante.
se refiere a ruleta, punto y banca, blackjack, póker y cualquier otro juego autorizado, y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas, de juego de azar y apuestas automáticas en un 41,50%. Es novedosa la figura y el hecho imponible que esté grabado el juego de azar, lo cual me parece que la recaudación en este tipo de actividades va a ser bastante interesante. Por el otro lado, en el artículo de las exenciones, que es el artículo 20, la diferencia entre el valor de las horas extras y las horas ordinarias que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados días feriados, inhábiles y durante los fines de semana estarán exentas del impuesto a las ganancias. Sí. Eso es interesante porque, bueno, como todos sabemos, la población, los sindicatos y las voces sociales vienen reclamando a los distintos gobiernos que se disminuya la gravabilidad en el impuesto de la cuarta categoría a los trabajadores, y obviamente si los trabajadores deseaban incrementar sus ingresos con su esfuerzo laboral mediante horas extras o los días feriados, evidentemente subía su ingreso de cuarta categoría y lo hacía ingresar en la tabla a una tabla de retenciones que prácticamente no le convenía trabajar horas extras y quedarse en su casa. Entonces, esta mayor productividad ha sido recepcionada por esta ley. Bueno, hay otros elementos importantes como... ¿Sobre los jueces? ¿Hay algo? Como, bueno, sobre el tema de los jueces, que la gravabilidad del impuesto a las ganancias a los magistrados es una cuestión de vieja data, donde justamente la división de poderes debía ser clara, con lo cual si se gravaba en el impuesto a las ganancias el sueldo de los magistrados, es como que había alguna influencia del poder ejecutivo, legislativo sobre el judicial. Bueno, ahora, justamente, si quieres con mayor detalle, lo vemos en nuestro próximo programa, se encuentra grabada el salario de los magistrados. Bueno, va a ser de nuestra próxima o vuestra próxima visita. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches.